Muy buenas tardes. Quiero mencionar una situación que tuvimos en el programa de nuestro foro, que fue el séptimo foro de Plumas Azules relacionados con el tema de energía. Vamos a regrabar la primera parte y le agradezco a Francisco Salazar que me apoye en esto, porque tuvimos un problema técnico en la grabación que no se grabó en la primera parte de la presentación de Paco. Y entonces voy a empezar, vamos a empezar a emular la primer parte de la presentación que tuvimos para los efectos de que nuestro auditorio quede con una presentación completa cuando mandemos de nueva cuenta la grabación. Muchas gracias. Muy buenas tardes, soy Carlos Angulo Parra. Soy el moderador de este séptimo foro de Plumas Azules, que está inmerso en la problemática que hemos denominado rectificamos o nos hundimos, una problemática nacional que todos conocemos. Y este séptimo foro se enfoca en la contrarreforma energética, que vamos a platicar los panelistas a través de una serie de provocaciones de su servidor, una conversación relacionada con los impactos negativos a la economía y al medio ambiente derivados de los cambios realizados por el gobierno federal relacionados con la legislación y política energética del país. Este foro en particular va a versar sobre el área de energía eléctrica. Y me permito presentar a nuestros ponentes. En primer lugar, tenemos a mi compañera de legislatura en esta reforma estructural que se hizo en la 62 legislatura, María Isabel Ortiz Mantilla, que actualmente es la secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato. Ella fue presidente de la Comisión de Ecología de la Cámara de Diputados y fue secretaria de la Comisión de Ecología de la Cámara de Diputados, pero fue la impulsora principal de la Ley de Transición Energética. Entonces nos va a dar una perspectiva muy interesante desde su punto de vista ambiental respecto a esta reforma que se acaba de aprobar y publicar por parte del Congreso de la Unión. En segundo lugar, tenemos a José Luis Luege Tamargo, que es exsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y ex del gobierno del presidente Fox y exdirector de Conagua en el gobierno del presidente Calderón. Él nos va a dar también una perspectiva ecológica y también una perspectiva relacionada con este tema energético de electricidad. Luego tenemos a Francisco Salazar Díez de Sollano, que dirigió la Comisión Reguladora de Energía, que pues es uno de los órganos autónomos que ha sido cooptado fuertemente por el gobierno federal, y va a explicar ampliamente esta perspectiva de los impactos de esta reforma a la ley de la industria eléctrica. Y finalmente tenemos a nuestro amigo Sergio Ampudia Melo, profesor fundador de la especialización de Derecho Energético de la Universidad Autónoma Autónoma de México. Yo soy de Juárez y me equivoco cada rato. Autónoma de México. Y él nos va a dar la perspectiva jurídica de esta reforma. Debo de mencionar que nos acompaña nuestro representante del Consejo de Plumas Azules, Aminadab Pérez Franco, exdirector de la Fundación Miguel Estrada Iturbide, que nos va a dar una perspectiva política y en general de los impactos que estas políticas públicas nuevas que se pretenden generar a raíz de esta reforma va a tener con el ambiente pues, de negocios, etcétera, ¿no? Vamos a empezar con Francisco Salazar Díez de Sollano, que nos va a dar una visión de vuelo de pájaro general de lo que implica esta reforma como una introducción al tema. Paco ha estado trabajando mano a mano con el Consejo Coordinador Empresarial relacionado con este tema en particular, sobre todo los impactos económicos que puede causar, y tiene una numeralia y una serie de información económica sumamente interesante que nos va a compartir a continuación. Paco, tienes la palabra, adelante.
Muchísimas gracias, Carlos. Y pues vamos directamente al grano. Como habíamos comentado, la idea era que pudiera comentar con ustedes, explicar el día de hoy en qué consiste en términos generales la reforma y sobre todo tratar de analizar los impactos económicos que podría tener en caso que las impugnaciones jurídicas que en este momento ya sean comenzado a dar no prosperen y que se tuviera que implementar esta reforma. Pero bueno, entonces voy a compartir pantalla, Carlos, porque creo que la explicación de algunos de estos elementos es importante que se vea visualmente para tratar de entender en qué consiste esta reforma. Ya tienes Bueno, el pues Paco. Adelante. sí, perfecto. Creo que ya se ve, ¿no? Sí, así es. Perfecto. Bueno, lo primero que hay que decir es que la reforma tiene, digamos que 6 grupos de temas que se modificaron, ¿no? El más importante y en el que me centraré porque es el que tiene, digamos que el impacto económico más directamente mensurable y mayor en el corto plazo, es la sustitución de los contratos financieros que tenía Comisión Federal de Electricidad con su subsidiaria CFE, Suministro Básico, por contratos físicos. Esto tiene que ver mucho con el cambio del despacho. El cambio de despacho fue uno de los grandes temas que se discutieron y que, sin embargo, solamente aparece en la exposición de motivos, no aparece como tal en el texto de la ley. Sin embargo, este cambio de pasar de contratos financieros a contratos físicos explica en qué consiste este cambio de despacho. Hay otros temas, no me referiré a ellos por cuestión de tiempo, pero que son importantes y que de alguna manera no hacen sino darle continuidad a otros esfuerzos de esta administración que ya se habían hecho previamente para tratar de desmantelar y desmontar lo que se había avanzado en términos de la reforma eléctrica. Básicamente me estoy refiriendo a la eliminación de las subastas, ya se habían cancelado, ahora claramente queda en la ley que no son obligatorios para CFE. También se cambia la lógica en el otorgamiento de los certificados de energía limpia. Se ponen más restricciones para el otorgamiento de los permisos y para el acceso a la red en detrimento de la competencia. Y finalmente otros dos temas que son importantes fueron pues la posibilidad de que se revoquen los permisos de autoabastecimiento y que haya una terminación anticipada de los contratos de los productores independientes de energía. Todos estos tienen muchísimas consecuencias económicas, no me voy a referir específicamente a cada una de ellas y vámonos a la más importante, que es aquella que deriva del cambio del despacho. Y para esto, bueno, lo primero que sí me gustaría es explicar en qué consiste el despacho económico. El despacho económico básicamente es una práctica que se utiliza en todo el mundo para tratar de hacer más eficiente la generación de energía. Y en lo que consiste muy sencillamente es en ordenar crecientemente las distintas plantas en relación con su costo variable. Esto básicamente, bueno, pues lo que implica es, en términos matemáticos o en términos de optimización, no es sino básicamente un problema en el que lo que se hace es derivar una función de costos y como en una derivada función de costos los costos fijos desaparecen y los costos variables quedan como costos marginales, bueno, pues básicamente lo que tendríamos es un ordenamiento en función de los costos marginales, que en el sector eléctrico los costos marginales y los costos variables tienden a ser muy parecidos. Entonces, básicamente lo que se hace es pedirles a todos los generadores que reporten esta información, se revisa por parte del SENACE sus costos variables y los que tienen costos variables más bajos pues son las plantas renovables, básicamente la solar y la eólica, porque pues sus costos son el viento no cuesta, el sol no cuesta, básicamente lo que hay que hacer es mantener en buena operación tanto los paneles solares, limpiarlos, las turbinas eólicas, mantenerlas que estén funcionando adecuadamente, pero sus costos variables son casi cero. Después vienen otros tipos de tecnologías, como por ejemplo la hidroeléctrica, que no cuesta cero, al agua se le da un valor, y es importante darle un valor porque el agua compite por distintos usos. También están las plantas nucleares que, aunque cuestan mucho, su costo variable, el costo del combustible no es elevado, entonces son plantas que son competitivas y por lo tanto van en ese orden. Después vienen los ciclos combinados y en el país tenemos, digamos que 3 grandes grupos de ciclos combinados. En primer lugar están los ciclos combinados más nuevos, los que surgieron con la reforma.
son plantas que tienen una eficiencia de casi el 60%, muy, muy alta eficiencia para un proceso energético. Después vienen los ciclos combinados que estaban por parte de los privados desde antes de la reforma de 2013-2014, eran los productores independientes de energía, que son muy eficientes, pero bueno, son tecnologías un poco más viejas que las de los nuevos y por lo tanto sus eficiencias no son tan altas, pero son buenas eficiencias alrededor de los 50 medios. Y finalmente tenemos los ciclos combinados de Comisión Federal de Electricidad, que son los más viejos y por lo tanto los que tienen una menor eficiencia, eficiencias de alrededor del 50%. Y después de esas, pues básicamente ya tenemos todas las térmicas convencionales, las plantas de combustible y diésel fundamentalmente, que tienen eficiencias muy bajas, tienen eficiencias, y lo vamos a ver más adelante, alrededor de los 30%. Entonces, pues obviamente no es conveniente despachar con estas plantas a menos que se requiera porque la demanda sí lo requiere. Entonces, así digamos que hay una alta demanda y por lo tanto se requieren usar. Bueno, ahora vamos a poner en este ejemplo, vamos a distinguir las plantas privadas con un color azul, las plantas verdes, las de CFE. ¿Qué es lo que se hizo con bueno, antes de pasar a explicar qué se hizo, qué es lo que pasa? Básicamente lo que nosotros tenemos es que frente a una cierta demanda, entonces, donde la demanda cruza la oferta, pues tenemos cuáles son las plantas que se van a encender para satisfacer esa demanda. Aquí vemos que la demanda total está compuesta tanto por la demanda del suministro básico, que es la demanda de todos los usuarios pequeños como nosotros, o las plantas que han decidido no salir al mercado, y después está la demanda de los otros, que son los grandes consumidores que han tomado la decisión de no estar siendo suministrados por CFE. Entonces, en este ejemplo, lo que vemos es que donde se cruza la demanda con la oferta, con la curva de oferta creciente, es en donde tenemos esta línea naranja, esta flecha naranja, ese es el precio en el mercado, se conoce como el precio marginal local, y ese es el precio que se le paga a todos los generadores en ese momento. Entonces, básicamente aquí lo que vemos es en color clarito, tanto las privadas y de CFE que no se despacharon, son los generadores no despachados que no se requiere sus servicios porque la demanda no es tan alta, y tenemos a los generadores despachados. Esto, vuelvo a insistir, es lo que se hace en todas partes del mundo y tiene una lógica económica muy, muy, muy sólida. Básicamente, si yo tengo un compromiso de entrega de energía y soy más caro que la planta más eficiente que está satisfaciendo la demanda, pues me conviene comprar la energía en el mercado y venderla al precio que yo había negociado. Tiene mucho sentido económico y esos son los contratos financieros. Con la reforma, los contratos financieros para CFE van a desaparecer y se meten o se introducen los contratos físicos. Básicamente, un contrato físico es un contrato en el que hay una obligación de entregar energía independientemente del costo. Y entonces, lo que sucede es que vamos a tener un reordenamiento de la curva de oferta en el mercado. Las plantas que estaban a la derecha, que eran, digamos que las que no eran eficientes, se van a pasar a la izquierda, van a desplazar a plantas eficientes. Y básicamente nosotros hicimos un ejercicio bajo dos escenarios, uno que fuera extremo y es uno en el que básicamente, vuelvo a insistir, aunque no está ya en el cuerpo de la ley, sí está en la exposición de motivos, un cambio de orden del despacho en donde se mandan hasta el final las renovables y a las privadas, entonces pues tendríamos un cambio muy radical, ¿no? Pero también nosotros hicimos un ejercicio suponiendo que este cambio no es tan radical, que es un cambio en el que para evitarse dobles costos, la CFE dice, no, sí vamos a seguir despachando a las renovables de las subastas porque ya tenemos un contrato, si ellos no generan, de todas maneras tenemos que pagarles, lo mismo con los productores independientes de energía, y entonces sí meten adelante muchas de sus plantas, pero no eliminan todos los contratos que tienen porque les implicaría costos dobles. Digamos que esto sería algo mucho más razonable, va a tener un costo alto, lo vamos a ver en una segunda parte de mi presentación, pero sería menos, digamos que menos radical y menos, digamos, irracional. El otro escenario sería sumamente irracional y después vamos a ver los costos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Este es, digamos, que el ejemplo que había puesto antes, en un despacho con racionalidad económica, lo que ocurre es esto, ya lo habíamos visto. Fíjense qué pasa cuando movemos las plantas ineficientes para adelante. Pues básicamente tenemos un cambio en el que lo que va a pasar es que
estos generadores que estaban al final de la cola y que no eran eficientes, ahora se van a tener que usar para generar o para abastecer al suministro básico. Y entonces, pues ese abastecimiento va a ser más caro. ¿Qué tan caro va a ser? Bueno, lo podemos ver aquí básicamente con el color amarillo. Es la diferencia entre el precio en el mercado, porque el precio en el mercado se sigue fijando por la última central que genera para satisfacer la demanda, que en este caso es la central 4. Ustedes lo pueden ver ahí. Entonces, el precio, ese es el precio en el mercado. Pero como estos generadores de CFE tienen un costo variable mucho más alto que el precio, pues la diferencia entre el costo y el precio es lo que va a tener que pagar CFE suministro básico. Eso va a ser el costo que en una segunda parte voy a determinar, les voy a explicar más o menos cómo lo estimamos y a cuánto asciende. Pero fíjense otra cosa que sucede, no solamente los usuarios del suministro básico van a pagar más, CFE va a tener que comprar energía más cara para satisfacer la misma demanda que tenía que satisfacer previamente, sino que también hay una cosa interesante que ocurre, y esto estoy seguro que la gente de CFE que hizo esto no lo previó, porque tengo la impresión que no es gente que tenía mucha experiencia en el sector, son gente que llegó a CFE sin conocer el sector eléctrico, pensaron que con esto iban a garantizarle solamente a CFE que generaran, pero lo que van a generar es que haya un precio menor en el mercado para los usuarios que no están en el suministro básico. Y entonces los usuarios que están en el suministro calificado van a experimentar un precio menor, porque miren, la línea punteada que ustedes están viendo ahí es el precio que se habría fijado en el mercado sin haber cambiado las condiciones, un precio más alto. Pero ahora el precio es más bajo para los usuarios que no son de CFE. ¿Y por qué ocurre? Pues detrás de esto hay una intuición muy sencilla de captar. Pues ahora las plantas más eficientes están suministrando a los que no son usuarios de CFE. CFE está siendo suministrada por los usuarios más caros, por las plantas más caras. Entonces, pues obviamente esto lo que implica es que los usuarios calificados se van a beneficiar, todo lo contrario de lo que quería el presidente. El presidente decía que había que buscar que los pequeños usuarios pagaran menos. Bueno, pues aquí lo que va a pasar es que justo la tiendita a la que el presidente a cada ratito se refería, el pequeño negocio, la pequeña empresa, nosotros mismos vamos a estar pagando una energía mucho más cara de la que estábamos pagando. Y por el contrario, los que no están en CFE se van a beneficiar. Esto es me parece una insensatez, incluso va en detrimento de Comisión Federal de Electricidad. El incentivo va a ser que para salirse de Comisión Federal de Electricidad para irse a suministrar directamente en el mercado. Entonces, pues, me parece que esto es un sinsentido y es parte de esta ilógica propuesta que se aprobó recientemente. Pues, Carlos, mira, hasta aquí lo dejo. Esta es la primera parte y ya después, en la segunda parte, vamos a presentar a cuánto ascienden las estimaciones de estos sobrecostos para los usuarios del suministro básico. Carlos, no se oye. Sí, perfecto, muchas gracias, Paco, por tu generosidad. Y a continuación, sigue el resto de la presentación que ya fue grabado y ahora ya completamos de cabo a rabo la presentación que vamos a compartir con ustedes. Gracias, Paco, y estamos en contacto. De las subastas, por ejemplo, si el generador que está en la subasta tiene energía, pero no le toman su energía por causas ajenas a él, de todas maneras se le tiene que pagar. Entonces, parecería absurdo que se le diga a este generador, ¿sabes qué? No vas a generar, te voy a pagar y voy a poner a generar a mi planta térmica convencional, que es muy ineficiente. No tendría ningún sentido. Entonces, uno tiene que entender que no va a poder ser al pie de la letra esta locura que se planteaba en la exposición de motivos. Algo parecido sucede con los productores independientes de energía. En los productores independientes de energía ya también hay contratos de largo plazo. Y en estos contratos de largo plazo, Comisión Federal de Electricidad ya está pagando por una capacidad que ahí está disponible. Entonces, la verdad es que también el no utilizarlos o el desperdiciarlos, pues le cuesta a Comisión Federal de Electricidad. Entonces, por lo mismo, nosotros hicimos dos ejercicios. Y déjenme les explico con estas gráficas que voy a poner adelante en qué consiste o cuáles van a ser los efectos de esto. Entonces, les decía yo, aquí teníamos un cambio de despacho, entonces vamos a mover lo que son las plantas térmicas convencionales de CFE adelante en la lista. Entonces, originalmente teníamos esto. Esto es lo que les había mostrado hace rato. Aquí es un despacho económico sensato.
en donde las plantas están ordenados en función de su costo variable. Cuando hacemos el cambio, fíjense lo que pasa. Movemos hacia adelante plantas que en principio no habrían sido despachadas. Fíjense, anteriormente estas plantas no eran despachadas. Con el cambio, ahora son despachadas. Es lo que se conoce en el argot del sector eléctrico como generadores con despacho obligado. O sea, las obligas a despachar a pesar de que no tengan mérito económico. Y entonces, ¿cuál es el efecto que se produce en el mercado? Pues ocurre que hay primero una disminución en el precio marginal del mercado. Originalmente, lo que ustedes ven en la línea punteada aquí, era el precio que ocurría antes. Esto parecería que es bueno, pero no necesariamente es bueno. Es bueno para algunos tomadores de energía, pero el problema es que hay un impacto grandísimo para todos los que son los clientes de CFE. ¿Cuál es ese impacto? Bueno, pues ese impacto está en esta figura ilustrado por el área amarilla. Es el sobrecosto que tiene la generación obligada. Ustedes ven que, o sea, el precio marginal en el mercado no cubre esos costos. Y es que es no tiene ningún sentido porque son plantas más ineficientes. Y cuando digo que son plantas más ineficientes, lo que quiero decir es lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo de un ciclo combinado y de una planta térmica convencional. Un ciclo combinado, dependiendo de lo nuevo que sea, pero anda en eficiencias, digamos que alrededor de los 50-60%, las más nuevas cerca al 60%, las viejas alrededor del 50%. Las plantas térmicas convencionales andan alrededor del 30%. Entonces, para efectos prácticos, podríamos decir que una planta térmica convencional que utiliza combustóleo, para producir el mismo kilowatt hora o para producir el mismo megawatt hora, requiere el doble de energía. Entonces, aunque tú utilizaras el mismo combustible, aunque no se quisiera utilizar combustóleo, que el propósito de esta ley es utilizar más combustóleo, pero aunque tú lo hicieras con puro gas, de todas maneras vas a estar gastando más, porque requieres el doble de gas natural o el doble de combustible para producir la misma cantidad de energía, simple y sencillamente porque la tecnología es más ineficiente, la de las plantas. Entonces, esto genera un sobrecosto que se va a tener que pagar por parte de los usuarios del suministro básico. Aquí en este ejemplo, la otra cosa que sucede es que como el suministro básico, y aquí estamos utilizando el ejemplo en el que no es tan irracional la manera en la que se satisface el suministro básico. Aquí estoy suponiendo en este ejemplo ilustrativo que, por ejemplo, se utilizan las plantas que tienen en los contratos de subastas de largo plazo para no pagar doble. Entonces, bueno, eso de alguna manera, digamos que disminuye o evita que metan más plantas que aumentarían todavía el sobrecosto. Pero lo que sucede es que los clientes que no están dentro del suministro básico van a tener acceso a un precio marginal mucho más bajo. Entonces, esto es una locura. Esto estoy seguro que quienes diseñaron este esquema, pues ni siquiera lo vieron porque, insisto, es imposible que alguien que conozca del sector haya diseñado esto. ¿Por qué? Porque el incentivo va a ser a la migración de clientes de CFE al suministro calificado. Claro que hay un daño para los generadores que están en el suministro calificado. ¿Por qué? Porque antes recibían un pago mayor, ahora van a recibir un pago menor, pero esto conviene a los grandes usuarios. ¿Cuál es el problema? Que no todo el mundo se puede cambiar al suministro calificado. Locura. Quienes van a terminar pagando esta locura van a ser los pequeños usuarios. La tiendita con la que el presidente a cada rato compara los Oxxos en una absurda comparación. Nosotros los usuarios domésticos, las pequeñas, la micro, la mediana, la pequeña industria que no pueden salirse al suministro calificado van a ser los que van a pagar esto. Entonces, esto es una locura porque además en el largo plazo quien va a terminar perdiendo va a ser Comisión Federal de Electricidad, porque van a salirse los clientes que puedan, los grandes clientes, los que aportan las grandes facturas se van a salir de ahí. Pero independiente de eso, veamos cuánto es el sobrecosto. Hicimos nosotros entonces... Paco, si quieres, esa parte la damos en otra ronda. Perfecto. Fue una introducción extraordinaria. Seguimos Perfecto. ahora con Sergio Ampudia en su presentación inicial. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a Plumas Azules y especialmente a ti. Muy interesante la versión que Paco presenta sobre lo que está ocurriendo y hace un énfasis importante en el precio y me parece que además es bastante accesible su visión para entender más o menos cómo se trastoca la lógica, digamos, económica de una reforma
que fue formulada con el ánimo de que la competencia hiciera la energía asequible y competitiva y más barata. Y en efecto, son 9 artículos los que se cambian, de un total de 22 leyes, de las cuales 10 son nuevas, y 12 leyes federales se modificaron y se expidieron 22 reglamentos, lo cual sugiere que 9 artículos están generando un daño relevante en el modelo de regulación que se había planteado, simplemente por los argumentos que plantea Francisco Salazar sobre que se trastoca la lógica del despacho y se pone la energía, digamos, más cara y contaminante que la que tenía otra lógica conforme fue diseñada la reforma energética desde 2013. Yo quisiera hacer notar solamente que en estos momentos la discusión más reciente se refiere a la judicialización que ha tenido la reforma. El día de hoy, en la versión vespertina del Diario Oficial, ya salió el acuerdo de la Secretaría de Energía, en el cual se suspende la aplicación de la reforma como tal, en los términos que el juez Gómez Fierro había ordenado en la suspensión definitiva o en las suspensiones definitivas que se han venido otorgando. Les recuerdo que desde el primer día, desde el segundo día que entró en vigor la reforma, se presentaron demandas de amparo que solicitaron la suspensión provisional, la cual se otorgó con efectos generales, provocando muchas, digamos, opiniones, unas en contra, otras a favor. Algunas decían que el juez Gómez Fierro se había excedido una suspensión con efectos generales cuando se trataba de una ley, que un juez de distrito podía determinar una suspensión general con efectos generales, siempre y cuando no se tratara de una norma de carácter legislativo, aunque fuera para efectos generales. Cuando se otorgó la suspensión definitiva, se confirmó que la suspensión otorgada era para efectos generales. Esto quiere decir, es una suspensión que incluso para aquellos que no solicitaron el amparo o hasta el momento no lo han solicitado, aún les sería aplicable. E instruyó el juez Gómez Fierro en la suspensión definitiva a que la propia Secretaría de Energía publicara una suspensión de la entrada en vigor de estas disposiciones. En realidad, yo creo que en toda la historia del derecho mexicano sería muy difícil encontrar digamos, una contienda o un encuentro tan complejo entre visiones, entre lo que plantea un modelo de regulación que trastoca de manera severa, aun cuando sea con 9 artículos, una reforma de tanto calado como fue la energética, y una postura del Poder Judicial que en los términos de la ley de amparo vigente ya hace extensiva la protección de la justicia federal a aquellos que incluso no lo habían solicitado. Tú recordarás, mi estimado Carlos, que cuando estudiábamos el tema del amparo era el tema de la relatividad, es decir, solamente se le concedía a aquel que lo había hecho valer, y a aquellos particulares que no habían hecho valer el amparo, pues no podían acceder a la protección de la justicia federal sobre los actos de autoridad que les agraviaban. Hoy ya no es necesariamente eso, y eso es lo que ha generado prácticamente que estemos coexistiendo con 3 regímenes jurídicos y quizás hasta un cuarto. Digamos, el que señala Francisco Salazar de 1992 a 2013 de los productores independientes de energía, que es donde me parece que el presidente de la República está incómodo, considera que hay un aspecto de costos o de precios que se están trasladando o de externalidades que no se están asumiendo. Habría que revisarlo y eso tendría que ser objeto de una plática quizás más minuciosa. Los que serían propiamente aquellos permisionarios que obtuvieron este estatuto con la reforma energética y todos aquellos que ahora resultarían, digamos, afectados o no con esta reforma a la ley de industria eléctrica. Concluiría diciendo que todavía el Tribunal Colegiado de Circuito tendría que resolver en las quejas relacionadas con la suspensión definitiva si esta es procedente o no. El argumento central, insisto, ha sido que el juez de distrito no puede ordenar la suspensión con efectos generales tratándose de leyes. Vamos a ver qué dicen los tribunales colegiados de circuito. Es posible que la Corte atraiga esto y se pronuncie sobre el particular, con la gran problemática de que el juez Gómez Fierro utilizó solamente argumentos de precedentes de la Corte, pero no son jurisprudencia. La Corte, si atrae, podría cambiar el criterio
y regresar al criterio de relatividad del que hemos comentado. Gracias, Sergio. Compañera Marisa Ortiz, adelante, por favor. Bueno, después de esta excelente introducción técnica y ahora jurídica, me toca darle un poquito el sesgo ambiental. O sea, efectivamente, ¿qué es lo que está sucediendo con esta contrarreforma? Con esta contrarreforma yo sí creo que es importante poner el contexto. La razón fundamental de la contrarreforma evidentemente no está considerando los aspectos ambientales. Se está basando en dos, desde mi punto de vista, en dos razones fundamentales, que es regresar a centralizar la generación de energía eléctrica en la Comisión Federal de Electricidad, es decir, que sea el Estado mexicano quien te brinda a ti, usuario, la energía, tratar de regresar ese control cuando hemos avanzado bastante en estos modelos de descentralización, y de igual forma usar la gran cantidad de combustóleo que está en las diferentes refinerías del país. O sea, han salido grandes artículos en Reforma principalmente sobre la cantidad de combustóleo que está en Salamanca, en Cadereyta, en Tula, y que ya no saben qué hacer con él porque nadie quiere un combustóleo con 4 o 5% de azufre, cuando ahora los límites que establece la Organización Marítima Internacional te habla de 0.5%. Entonces, ¿qué hacer con esta realidad? Pues entonces empezar a dar estos bandazos que ya se mencionaron hace un momento, y bueno, pues no se están tomando en cuenta muchos aspectos. En primer lugar, no se está tomando en cuenta que a nivel mundial la apuesta en generar este Acuerdo de París, firmado por 195 países, habla de reducir emisiones, y la primera forma para reducir emisiones es a través de compromisos nacionales. Estos compromisos nacionales, en primer lugar, van dirigidos a reducir emisiones en el tema energético. Es decir, hacer esta transición energética hacia las propias energías renovables, apostarle a este tipo de tecnologías, porque realmente es la única forma de reducir las propias emisiones y mitigar los efectos del cambio climático. De igual forma, lo que está sucediendo en este sentido es que tampoco se está tomando en cuenta lo que el artículo 25 constitucional establece. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros, recordarás, Carlos, estuvimos en la legislatura analizando en la reforma energética, analizamos 3 artículos de la Constitución principalmente, el 27, el 28, y fue el Partido Acción Nacional que insistimos que se incluyera el 25. ¿Y por qué el 25? Porque el 25 define cómo debe de ser el desarrollo nacional. Y ahí le incluimos claramente que ahora el desarrollo nacional debe de ser sustentable, con bajas emisiones de gases de efecto invernadero y protegiendo nuestros recursos naturales. Ahí lo establecimos. Y pusimos también que había que, en un transitorio, incluir que se legislara en temas de energías renovables, retomando un poco lo que ya había sido el intento de reforma del 2008, donde estaba la LACE y la LAERTE. Al final de cuentas, con este marco, bueno, pues evidentemente el presidente no está tomando en cuenta esto, ni tampoco está tomando en cuenta la propia ley de transición energética. Esta ley que trabajamos desde el 2013 y logramos que se publicara en diciembre del 2015, bueno, pues incluye varios aspectos que han sido fundamentales. De 2015 a 2018 se avanzó bastante. ¿Y qué es lo que incluye la LTE? En primer lugar, incluye una serie de metas de energías limpias. O sea, ya existía de alguna manera en 2008 una meta al 2024, y en la ley de cambio climático se retoma esa meta. Sin embargo, en la ley de transición energética se pone una hoja de ruta, es decir, metas intermedias para poderla ir alcanzando. De igual forma, en la LTE, por primera vez incluimos el concepto de eficiencia energética. Evidentemente, tampoco el presidente se está tomando en cuenta nada de esto. Y mucho menos, que bueno, eso ha sido positivo, han considerado el concepto de generación distribuida que la LTE está contemplando. O sea, así como se están metiendo con derogar permisos, en la parte de generación distribuida no lo han tocado en la contrarreforma del presidente López Obrador. Entonces, bueno, esa parte también es positiva. De igual forma,
me parece importante enfatizar que la propia, no solamente la generación distribuida habla del concepto, sino genera el modelo para poder refocalizar los subsidios para que se puedan usar para paneles solares, para viviendas o pymes. Y esto, bueno, pues no se ha implementado y lo ideal es que pudiese hacerse realidad. De igual forma, la LTE contempla los conceptos de redes inteligentes, que bueno, como también vemos, como no tienen claro ni la parte legislativa, ni mucho menos la parte técnica, bueno, pues tampoco se ha estado tomando en cuenta. ¿Cuáles han sido los grandes beneficios de la LTE que tuvimos la oportunidad de trabajar pues de 2012 a 2015 y que se implementó de 2015 a 2018? En primer lugar, y sí quisiera enfatizarla, estas metas obligatorias hicieron que los usuarios calificados le apostaran a las energías renovables, le apostaran, y ahorita también, bueno, el propio Paco ve cómo esto termina siendo un beneficio importante. Esta forma también de establecer las propias subastas quedó claro en el modelo mexicano, en las 3 subastas, que al final de cuentas, bueno, pues se generó que detonáramos, que se incrementara en un 10% la generación a partir de energías renovables en México. Eso fue positivo. Además, en la segunda y en la tercera subasta logramos precios récords a nivel mundial y en comparativo con cualquier otra parte, pues no estábamos sentando precedentes. Y bueno, pues lamentablemente cuando el presidente también, cuando la secretaria Nale entra y suspende las subastas, pues rompe también esta inercia positiva del incremento de renovables, que hablaba de un cumplimiento de las propias metas establecidas en la ley, pero también de los compromisos internacionales que México ha asumido. Al final de cuentas, el NDC, la contribución nacionalmente determinada, presentada en marzo de 2015, establecía compromisos muy concretos. Lamentablemente, esta NDC se renueva cada 5 años y en el caso de la nueva NDC mexicana, que ya presentó el gobierno de la 4T, en lugar de haber un avance, hay un retroceso importante. Los compromisos nacionales deben de fijar una meta de que no se incremente la temperatura en más allá de 1.5 grados centígrados y sin embargo la NDC mexicana actual apuesta por un incremento de 3 grados centígrados. Entonces, no solamente no está considerando la legislación existente, no solamente, como ya se dijo, está pues entendiendo el mercado eléctrico nacional, no solamente pues no está tomando en cuenta estos compromisos que México ha hecho y que se han puesto sobre la mesa en estas cumbres internacionales que incluso se puedan poner como condicionantes para un tema de comercio internacional. Entonces, bueno, pues México también entraría en gran riesgo en estos modelos de globalización. Y bueno, creo que con esto también haría yo énfasis en estos 3 años, la LTE logró reducir en emisiones de dióxido de carbono equivalente por año 8.48 millones de toneladas. Entonces, evidentemente, la apuesta tiene que ser aplicar también esta parte de la legislación que sigue vigente, que no lo han modificado. Y, bueno, pues hacer realidad lo que el artículo 4 constitucional establece, de que todo mexicano tiene el derecho a un medio ambiente sano. Y, bueno, pues retomaría también lo que estamos sufriendo en el estado de Guanajuato. Como también hice énfasis, pues esta contrarreforma lo que busca es que se use el combustóleo que tienen las refinerías almacenadas. Nosotros prácticamente desde el 19 de febrero del presente año se ha visto incrementado las concentraciones de dióxido de azufre de manera muy importante en el municipio de Salamanca. Nada más para ponerles un comparativo, la norma te habla que no se pueden superar la concentración de dióxido de azufre en 75 partes por billón. Hemos tenido en 4 ocasiones que hemos superado más allá de 250 partes por billón la concentración de dióxido de azufre en el municipio de Salamanca, y esto se ha dispersado no solamente en ese municipio, sino también a Irapuato, y ha llegado incluso a Celaya, lo cual es verdaderamente rarísimo que se presente concentración de dióxido de azufre. Entonces, también el impacto ambiental de esta apuesta
a regresar al uso de los hidrocarburos, pues ya lo estamos viendo reflejado, ya estamos sufriendo también, bueno, pues esto en los estragos de la salud de los guanajuatenses, y creo que el llamado también lo tenemos que hacer fuerte y contundente de que esto no se debe permitir. Nosotros como gobierno estatal hemos presentado una denuncia penal, se presentó el día lunes, y estaremos generando 3 denuncias administrativas e iremos, bueno, pues con todos los recursos jurídicos para externar, bueno, pues que al final de cuentas los guanajuatenses tienen derecho a un medio ambiente sano. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Marisa, por tu interrupción. José Luis Luege. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación, a mis amigas y amigos de Plumas Azules, a Marisa y a los compañeros panelistas. Qué gusto participar con ustedes, ¿no? Digo, pues una coincidencia total con lo expresado aquí por Paco, Sergio y Marisa. Me tocó participar en el Parlamento Abierto que convocó la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y traté el mismo tema que ya mencionó muy bien, que ya se mencionó muy bien por parte de Marisa, que el objetivo real de esta absurda, como bien le llama Paco, e inconstitucional reforma a la ley de la industria eléctrica, pues es simplemente quemar combustible, ¿no? Y esto lo hemos venido analizando varios desde el momento en que la CENER promueve este acuerdo, que es exactamente con los mismos postulados de la reforma o de la contrarreforma que ahora discutimos, a la famosa política para la continuidad, confiabilidad, etcétera, y eficiencia del sistema eléctrico nacional, ¿no? Y el problema es muy grave porque parte de una estrategia equivocada, de la A a la Z de la política energética. O sea, ya está totalmente claro que el objetivo planteado por el presidente de la República es incrementar la extracción de petróleo, tratar de refinar lo más posible, como él absurdamente también dice, y alcanzar la autosuficiencia en la producción de gasolina, lo cual sabemos es imposible por la situación tan lamentable en que se encuentran las refinerías del país con eficiencias bajísimas, ¿no? Y el problema está ahí radica el problema, que ya lo mencionó con mucha claridad Marisa, ¿no? El combustóleo de nuestras refinerías es de muy mala calidad, es muy pesado y con altísimo contenido de azufre. Y efectivamente que ha provocado la pérdida de varios mercados internacionales, ¿no? Tanto de producción de asfalto en algunas refinerías de Estados Unidos, incluso para producir diésel, pero mayoritariamente para el transporte marítimo. Y efectivamente se pierden esos mercados porque las coquizadoras y los sistemas de desulfuración de nuestra refinería pues no están funcionando. Y entonces el azufre es altísimo y las normas internacionales ahora exigen un azufre mucho más bajo, ¿no? Entonces, como ustedes bien lo conocen, el crudo mexicano en general es un crudo pesado y por lo tanto la producción de combustible en nuestra refinación es mucho mayor de lo que se da en refinerías con otra calidad de petróleo en el mundo entero. En promedio se estima que nuestras refinerías generan 32% de combustible frente a 25% y feria la mezcla de gasolinas, es decir, producimos más combustible que gasolinas. Entonces, la política ordenada desde la presidencia y que la llevan a rajatabla la Secretaría de Energía y Pemex equivocadamente de sacar más petróleo y refinar lo más posible en el país, pues va a generar una mayor cantidad de combustible, que como ya lo expresó hace un momento Marisa, pues ya saturó la capacidad de almacenamiento. Yo sé, por ejemplo, que se están buscando por parte de Pemex esquemas, por ejemplo, en domos salinos, para poder ver si pueden incrementar la capacidad de almacenamiento frente al combustible que no tiene salida. Entonces, el problema es muy grave porque si no se quema este combustible en las viejas termoeléctricas, que ese es el objetivo, bueno, pues entonces frenaría la refinación y por lo tanto también la extracción de petróleo, a menos que el petróleo simplemente se exportara y no se refinara más en nuestro país. Y lógicamente el quemar combustóleo en automático, además de la ineficiencia que ya se expresó aquí con tanta claridad en las gráficas de Paco, pues el mayor problema es ambiental y de salud. Y a mí me parece que el tema jurídico, Sergio, lo debemos de enfocar mucho en amparos frente a los daños a la salud, porque viola
tanto la NOM 086 de medio ambiente como la NOM 022 de salud. Y aquí el problema sí es muy grave, porque si forzamos también a la medida de externalidades, como dicen los de CFE absurdamente, pues midamos las externalidades simplemente en costos ambientales y costos de salud, ¿no? El asunto es muy serio, gravísimo, y yo creo que tenemos que enfocar muy bien tanto la parte de amparos, el famoso juicio pro forma, para dar un esquema de amparo para que muchas comunidades y muchas personas que van a ser afectadas en materia de salud puedan ampararse. Y creo también, Sergio, que tenemos que apoyar mucho la acción de inconstitucionalidad, que están en proceso, entiendo ya, de concluirla. Ojalá y se consigan las firmas en el Senado de la República para presentarla. Pues yo quiero dejaría a Carlos. Muchísimas gracias. Gracias, José Luis. Aminadab, esta larga introducción de un tema sumamente complicado y difícil, te toca cerrarla. No, pues la verdad es que buenas tardes a todos. Ha sido muy, muy clara y muy interesante las exposiciones de cada uno de, ahora sí que nuestros expertos que nos acompañan. La verdad es que a mí me gustaría darle un enfoque que haga ver cómo nos impacta a los ciudadanos esta reforma. Y yo quisiera, en primer lugar, pues darle la razón en algo al presidente López Obrador, aunque se oiga raro lo que voy a decir. Cuando salió a la mañanera del fin de semana posterior al apagón que dejó sin luz a los estados de Nuevo León, de Chihuahua, y Coahuila y algunos más, dentro de esas, ahora sí que maromas verbales que da, dijo algo que es muy cierto. Dijo que él deseaba que su gobierno trabajara para que México fuera autosuficiente en energía. Y curiosamente, la tendencia a nivel mundial es a eso. O sea, México sí puede alcanzar la autosuficiencia energética. México sí puede lograr una disminución de la dependencia que tiene del gas de Texas y de todo lo que se está actualmente buscando para sustituir el petróleo. El propio presidente el año pasado, en octubre, declaró que a México le quedaban solamente 9 años de reservas probadas de petróleo. Entonces, bueno, cuando inaugure su refinería de Dos Bocas, muy posiblemente sea petróleo importado el que se tenga que refinar ahí si es que se abre, ¿no? El problema es que el presidente está peleado con la solución, que son las energías limpias. Yo les puedo decir que en el mundo del futuro, el gran problema que tiene el gobierno mexicano no es esta obsesión estatista, es todo este prejuicio de estar siempre enojado con la iniciativa privada, de estar siempre buscando conflictos y enfrentamientos con la gente productiva. El gran problema es que él quiere sostener a una empresa paraestatal llamada Pemex y a una empresa paraestatal que para allá va, que es la Comisión Federal de Electricidad, que no son viables en el futuro porque el cambio tecnológico va a transformar completamente la manera en que se producía la energía eléctrica en México de los años aquellos en los que tuvimos una gran cantidad de combustibles fósiles, ¿no? Y que dieron lugar a las termoeléctricas. El problema es que el futuro es de las energías limpias y no solamente para esas grandes inversiones que podemos ver de las plantas eólicas, de las plantas fotovoltaicas que se construyen en gran escala en el interior de la República Mexicana. No, es a nivel doméstico, es en la casa de cada uno de nosotros donde justamente, como lo explicó Marisa, se pueden dar estos esquemas de generación distribuida que no solamente sirven para abatir el costo del uso residencial que cada uno de nosotros tenga. Es energía que va a servir para darle energía solar a los autos eléctricos. Con 4 paneles ustedes van a poder evitarse $1,000 semanales de gasto en un automóvil, porque ya les va a salir gratis contar con la energía eléctrica para mover su auto cuando eso prolifere en unos cuantos años. Además, pueden eliminar el uso de gas natural, de gas licuado, todo eso a través de una generación propia. Y además, algo que Marisa no dijo que no tocó la reforma el tema de la generación distribuida. Sin embargo, el gobierno, sin necesidad de tocar la ley, desde que empezó este sexenio, en la administración de Manuel Bartlett, empezó a no aceptar los contratos en donde una persona que tenga un excedente
de producción energética a nivel doméstico, llámese en su casa, en su parcela, en su terreno rústico, donde sea, y que podía obtener un ingreso. Si se viera desde una perspectiva de mercados, de una perspectiva productiva, podría pasar lo que pasa en Alemania. Aquí en México, muchas familias que en los estados del norte de la República, donde hace mucho calor, o en la costa, que siempre están pidiendo tarifas subsidiadas de energía eléctrica, podrían tener no solamente energías mucho más bajas, prácticamente gratuitas, sino que además generar un ingreso que sería más grande que los apoyos y los subsidios que el gobierno federal le da a los adultos mayores, a los ninis, a las becas. Todo eso sería mucho más grande lo que podrían obtener produciendo energía. ¿Y qué es lo que va a pasar en el mundo del futuro? Que la Comisión Federal de Electricidad, en lugar de ser ese gran organismo generador que tenga sus termoeléctricas o que tengan nucleoeléctricas, o que seguirá teniendo las hidroeléctricas, que son las grandes reguladoras del sistema interconectado nacional, pues lo que sucede es que cada vez se convertirá más en un organismo que tenga que distribuir la energía que se produzca en muchas partes y en muchos momentos, ¿no? No solamente como ese prejuicio ideológico que tiene el presidente, que pues es que si no hay sol y si no hay viento, oye, pues es que esa es una forma totalmente rudimentaria de ver un problema que tecnológicamente tiene muchas soluciones y que son aspectos que están ya presentes en nuestro país, ¿no? Hay un asunto importante también que decir: nada le impide al gobierno federal, nada le impide que él mismo construya plantas eólicas y plantas fotovoltaicas. No hay nada que se lo impida. El propio gobierno federal de suyo podría construirlas. El problema es que no tiene dinero. El problema es que el país no tiene los recursos para invertir, y por eso tuvo que abrirse a la inversión privada, y por eso hubo que venir empresas del extranjero a traer no solamente el capital, a traer también la tecnología, que en México no se ha desarrollado. En México no se desarrolla la tecnología por este tipo de prejuicios y de leyes absurdas. Les voy a dar un ejemplo. Al final del sexenio de Felipe Calderón, no sé si recuerden que se le dio el premio Guinness porque regaló 23 millones de focos ahorradores, ¿no? Y lo más triste del asunto no fue que los regalara y que hubiera un gran ahorro de energía en ese momento. Lo más triste fue que se produjeron en China, porque aquí en México había una ley y había un mecanismo de protección para la empresa que producía los focos incandescentes, aquellos de 40, de 60 y de 100 watts. Y porque era una industria que mantenía 40,000 empleos, ¿no? Entonces se mantuvo esa empresa, entonces esa industria, y cuando México por fin se abre a que haya este tipo de avance tecnológico de focos ahorradores, ni siquiera los LEDs, que son ahora los que más ahorran, entonces ya no se pudieron producir en México porque era más barato fabricarlos en China o en Centroamérica. Aquí en México no se producen ese tipo de focos. Entonces son de las cosas, y aquí voy a dejar esta parte introductoria, en donde yo creo que hay un gran impacto que no estamos viendo en los ciudadanos, que no solamente tiene que ver con el tema de tarifas, que no es un pleito del gobierno con grandes empresas, es algo que le afecta al ciudadano, porque esos ahorros que el gobierno dice que las empresas no pagan la luz porque la están generando, que las grandes empresas así casi que ven las tarifas eléctricas como un impuesto, como un derecho que tiene que recaudar el gobierno, y no como una parte de la productividad y de la eficiencia que una empresa puede lograr en un marco de iniciativa privada, pues entonces lo que nos damos cuenta es que el gobierno lo que quiere simplemente es cargar los costos, y no se da cuenta de que eso al rato repercute en una competencia que nos significa menos precio, que nos significa menos costos, y que nos redunda en muchísimos beneficios, de los que ya dijo José Luis Luege, de los ambientales, de los que ya los dijo Sergio, de la seguridad jurídica y la promoción de la inversión, todo lo que dijo Paco, que me parece que es fundamental que veamos que el gran problema es que la idea del presidente del futuro del sistema eléctrico nacional no es viable económicamente, ni tecnológicamente, ni políticamente. Ahí lo dejo, Carlos. Me han metido en un grave dilema porque se nos ha ido muy rápido el tiempo. Voy a hacer unas manifestaciones de 3 temas sumamente importantes para que se dividan entre ustedes en sus áreas de especialidad lo mejor que se pueda. El primero es el impacto internacional, con la violación de tratados, la supuesta violación, el Tratado de París, los tratados de libre comercio. No nada más es el TEMEC, que está el de la Unión Europea, el de Asia-Pacífico. Luego, los impactos económicos, donde se quedó Paco Salazar. Y finalmente, la parte jurídica es el reto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta va a ser la prueba del ácido o la prueba de fuego para la Corte. Entonces,
cualquiera de los tres temas, por favor, el que se sienta más fuerte en cada uno de ellos, éntrenle con fe. Empezamos ahora con José Luis Luege. Bueno, aquí yo creo que el reto mayor en este momento es el tema jurídico, que podrá tratar mejor que yo Sergio y muchos de ustedes, ¿no? Simplemente decirles, en mi caso, a través de un despacho de un buen constitucionalista, apoyaremos al grupo parlamentario del PAN en el Senado para hacer la revisión de la acción de inconstitucionalidad. En un acuerdo, supongo que PRI, PAN, PRD, dado que estamos en la famosa esta alianza, se determinó que el documento de saque lo elabore el grupo jurídico del PRI. Me preocupan los tiempos porque a la fecha no han entregado este documento. Acabo de hablar con el responsable, me está diciendo que probablemente el día 29, le dije, pues el 29 ya no va a haber, ya no vamos a tener prácticamente tiempo de hacer una revisión a fondo, ¿no? Entonces me parece que jurídicamente hay que apoyar todo, hay que apoyar todo el tema de amparos, hay que apoyar mucho el tema de salud, como ya lo dijo Marisa, que donde yo creo que está el mayor problema, o sea, todas las comunidades aledañas a la operación de termoeléctricas con combustóleo van a tener índices que sobrepasan todas las normas, tanto ambientales como de salud, y esto obligaría tanto a la Semarnat como a la Secretaría de Salud a obligar al cierre de esas termoeléctricas. No puedes aceptar los índices que acaba de mencionar Marisa en la atmósfera alrededor de estas comunidades, ¿no? Y meternos muy a fondo en la argumentación jurídica, pero también pública, es decir, para generar un ambiente positivo frente al reto, como bien dicen, muy difícil de lograr los 8 votos de 11 en la acción de inconstitucionalidad. Yo creo que el tema jurídico ahorita es donde debemos de apoyar al 100%, porque es lo que vale la pena. Sergio Pudia. Si me dejas entonces seguir con la idea de José Luis, Carlos. Yo creo que la parte de energía en el TEMEC se constriñó a una redacción muy pequeña y se refiere a hidrocarburos. Se ha mencionado regularmente por el señor presidente la idea de que el capítulo 8 del TEMEC permite a México tomar decisiones que incluso le permitirían modificar su régimen jurídico. La verdad es que se refiere solamente a los hidrocarburos del subsuelo, son propiedad de la nación. Yo creo que en el caso de la electricidad no queda contemplada ninguna posibilidad de esa naturaleza. En la suspensión, el juez Gómez Fierro analizó puntualmente que se trataba de una violación a la Constitución, porque el rango, digamos, de modificación que está proponiendo el presidente debe llegar a la Constitución si él cree que esa debe ser la vía. La ley es insuficiente, la Constitución es muy clara sobre muchas prescripciones en los 3 artículos que Marisa mencionó que se modificaron, particularmente el de régimen de economía mixta con respeto absoluto a la inversión privada. Entonces yo creo que va a haber un riesgo severo de arbitrajes de inversión que tienen que agotar un procedimiento interno. Todavía es muy pronto, pero en todo caso los amparos que se están presentando pueden servir como un modo para cumplir previamente con los requisitos para recurrir a las vías internacionales. Y recuerdo también que el juez Gómez Fierro mencionó el famoso acuerdo de Escazú, que seguramente el doctor Ortiz mencionará mejor que yo, pero aquí también opera el principio preventivo de los principios de Río. Es decir, habría que demostrar en el juicio de amparo que en efecto se está usando combustóleo. Es público y notorio que existe esa posibilidad, pero en el campo del recurso que se interponga en el amparo, habrá que acreditar con periciales que en efecto se está usando el combustóleo y que está produciendo ese nivel de contaminación. Pero yo creo que el principio precautorio que siempre ha regido la parte de medio ambiente debe de operar aquí de acuerdo con el acuerdo de Escazú, donde México forma parte, sobre el tema de acceso a la justicia ambiental. Hay un componente fuertísimo, como bien han señalado José Luis y Marisa, sobre la parte ambiental, creo que es el más poderoso. Y desde luego tenemos que pensar que el Acuerdo de París es de cumplimiento de mucho interés de nuestro socio comercial. El presidente Biden ha advertido reiteradamente que va a exigir a sus socios comerciales un desempeño de descarbonización o reducción de la huella de carbono y tiene recursos para, digamos, provocarlo sin llegar necesariamente a aplicación de medidas no arancelarias. Por ejemplo, los aranceles verdes. La misma Comunidad Europea ha estado considerando la posibilidad para aplicarle a México
a sus exportaciones, y hablo de automotriz y otras, que podrían caer en una serie de sanciones, por llamarle así, financieras, que son los aranceles verdes, muy relacionados con el comercio y con el medio ambiente. Yo creo que sí es muy necesario reflexionar con detenimiento cómo pueden llegar, digamos, cuáles pueden ser los alcances de esta medida que parece tan pequeña y también parece ya detenida, suspendida. Creo que no, y creo que sí hay que estar muy atento a las implicaciones que en la parte ambiental sugeriría o supondría que esto siguiera adelante. Gracias, Sergio. Marisa. Bueno, puntualizar un poco lo que Sergio acaba de comentar. Efectivamente, el Acuerdo de París establece no como una condición, no como una obligación, pero sí como una recomendación, el que al final de cuentas se cumplan estos compromisos de reducción de emisiones, de descarbonización, para poder participar en un comercio internacional, en un modelo de globalización. Sí se establece que también los países tienen que incrementar su ambición cada vez que presentan estos compromisos. Y bueno, pues ya México ahorita está demostrando que no lo está cumpliendo. Y además, incluso con la NDC de 2015, con esta reforma tampoco estaríamos alcanzando esos compromisos. O sea, no sé si me estoy explicando. No cumpliríamos ni el compromiso anterior, y el que nos estamos planteando ahora es menos ambicioso. Entonces nos podrían observar ambas cosas. Se ha puesto sobre la mesa que para Glasgow, la nueva cumbre de cambio climático, que es este año, a finales de este año, se pusiera sobre la mesa justamente ya que fuera una obligatoriedad el cumplir estas medidas de descarbonización, y entonces sí México entraría en complicaciones, porque bueno, pues evidentemente no hemos cumplido absolutamente nada de 2018 a la fecha. Gracias, Marisa. Aminadab. Sí, yo solamente reiterar algo. A mí me preocupa mucho de la parte internacional el hecho de que pues estas empresas extranjeras que han sido denostadas por el presidente de la República, que son las que tienen la tecnología para pues traer estos desarrollos de energía, sobre todo en materia eólica, en este momento pues deben tener suspendidos sus proyectos de inversión ante la incertidumbre que ha creado el gobierno con esta iniciativa. Entonces, a mí me aflige mucho el efecto que tiene, insisto, para nosotros los ciudadanos, porque hay una correlación. De hecho hay un estudio pues muy amplio que se realizó en los tiempos del gobierno de Felipe Calderón, donde habla de una correlación que para que la economía nacional crezca un 1% se necesita un 0.98% de incremento de la energía. Entonces lo que va a suceder es que ahorita en la crisis económica, que ha habido una contracción y que hemos vivido todos estos problemas, cuando México tenga que retomar el crecimiento después de todo este desastre que hemos vivido por la pandemia y por la crisis económica que ha provocado el gobierno, la verdad es que nos va a hacer falta energía. Y eso tendrá grandes consecuencias porque las inversiones no son instantáneas, porque planear una inversión como las que se han hecho en los parques eólicos en Oaxaca o en el norte de la República, son procesos largos. Hay que ver los temas del financiamiento, hay que ver los temas de pues todo lo que son los alquileres o la adquisición de los predios, la forma en que se va a vincular en el sistema nacional, todos estos aspectos que no son de un día para otro y que cuando estemos necesitando la energía para crecer es cuando nos va a hacer falta, y eso va a generar problemas para la planta productiva, va a provocar apagones, va a provocar muchas pues ahora sí que desgracias como la que ocurrió el mes pasado, y que por ahí Amalia Chacón decía que allá no funcionaron en Estados Unidos, por ejemplo, los paneles, todo eso. Pues ciertamente cuando nieva es lo mismo que sucede en la oscuridad, pero justamente por eso el gobierno... Cuando nieva, usted que no es norteño no sabe conjugar el verbo. Cuando nieva, perdón. Nieva. Entonces, el problema es que por eso el gobierno tiene que tener un carácter subsidiario, por eso el gobierno tiene que tener las plantas que sean las que, pues ahora sí que generen la energía que hace falta cuando otros sistemas más baratos no lo tienen. Tenemos que utilizar energía cara, y que justamente ahí tienen que aplicar para que la economía siga trabajando, para que las casas sigan trabajando, para que no nos quedemos sin ni siquiera los ventiladores ahora para el COVID, que pues allá en muchas partes del norte quedaron apagados cuando falló la luz. Eso es, Carlos. Marisa, un complemento, adelante.
Sí, yo sí precisar, respondiendo la inquietud que hay en el chat con respecto a que si había fallado la parte de los paneles y la energía eólica en Texas con todo el tema de las nevadas, pues lo primero que falló fue toda la infraestructura para el manejo del gas, fue lo primero que se complicó. O sea, al final, el tema de los paneles y la infraestructura eólica, o sea, sí tuvo afectaciones, pero no al grado que se tuvo por parte de la infraestructura de los grandes gasoductos. Entonces, yo creo que la apuesta es justamente este proceso de diversificación de las fuentes, o sea, no es a seguir dependiendo de los hidrocarburos, cuando estamos viendo que los hidrocarburos tienen una gran volatilidad en los precios, esa gran volatilidad depende de la demanda y además son altamente contaminantes. Entonces, tenemos que apostarle a diversificar nuestras fuentes mucho más si México tiene un potencial de energías renovables enorme. Energía solar, cuando hicimos un análisis antes de la ley de transición energética, quedaba claro que solamente la zona de Jalapa tenía un poco de menos potencial que el resto del país, pero realmente en todos lados tenemos sol, incluso en invierno. Entonces, es aprovechar ese potencial, es verdaderamente, la seguridad energética está en eso, en la diversificación de las fuentes, en no estar dependiendo de una sola. Entonces, creo que eso es súper importante y bueno, pues también en esta apuesta, cómo transitamos, va ligado al tema de la salud, como ya se mencionó, va ligado al tema de competitividad y va ligado también al tema de romper monopolios, que eso es lo que, bueno, pues está costando trabajo. O sea, yo sí creo que el gran problema en esta contrarreforma del presidente es que quiere regresar a centralizar todo, a controlar todo, y eso sí es lo más preocupante, o sea, porque pues es su apuesta, ¿no? Es su apuesta. Y sí quisiera también, bueno, subió Daniel Chacón un documento de análisis del impacto de Tula en Ciudad de México. Agradecerle a Iniciativa Climática de México y a Daniel Chacón todo el apoyo que nos ha dado desde la reforma desde 2013 y toda la apuesta. Bueno, pues de verdad reconocerle y agradecerle todo ese compromiso a Daniel. Y bueno, toda la información que quieran sobre el impacto que tiene ahora el tema de combustóleo, Sergio, del uso del combustóleo en los alrededores de Salamanca, a su disposición, lo que ustedes requieran, con muchísimo gusto. Lo que menciona Marisa de Daniel Chacón, que le agradecemos mucho que lo haya subido, está en el chat para que ahí lo bajen, yo ya lo bajé. Paco, con toda la mala fe del mundo, te dejé lo de impacto económico. Como estamos un poquito colgados, sé lo más breve posible, pero tus datos que traes son sumamente valiosos. Adelante. Sí, la verdad es que hay que hacer un análisis serio sobre lo que es el impacto económico y justo es lo que nosotros tratamos de hacer en este estudio. Entonces, lo que realizamos pues fue básicamente en un modelo computarizado, emulamos lo que sería el despacho bajo el cambio de reglas que había comentado previamente y sacamos algunos resultados bastante interesantes. Déjame comparto pantalla para enseñarles los resultados, que esto ya es, no es una especulación, ya es un análisis hecho, tratando de reproducir lo más fielmente lo que ocurriría en la realidad, ¿no? Entonces, fíjate, lo primero que encontramos en esto es una caída en la eficiencia a la que ya me había referido, ahora mismo lo pongo. La eficiencia promedio que en el parque térmico, porque el parque de generación no solamente es térmico, sino renovable, pero el parque térmico de generación que traía una eficiencia que iba hacia arriba, la línea verde que estamos viendo en las gráficas es cómo se proyectaba hacia adelante el incremento en la eficiencia, cada vez acercándose más al 40, en la medida que iban desplazándose plantas viejas, iban entrando más ciclos combinados. Con la reforma, bajo los dos escenarios que modelamos en el sistema, es un sistema que se llama SDDP, es un sistema que, insisto, emula las condiciones del despacho, encontramos dos cosas. Uno, cuando te vas al esquema radical, si el que redacta los manuales de las bases del mercado es alguien que está de alguna manera bastante ideologizado
y no es nada racional. Entonces lo que vamos a ver es una caída bastante fuerte en la eficiencia, vamos a estar alrededor del 34%. Si quien redacta estos manuales no es alguien tan radical, vamos a estar alrededor del 36%. Pero esta caída en la eficiencia, que parecería no ser tan importante, estamos hablando entre 12 y 9%, tiene implicaciones muy importantes desde el punto de vista de costo y desde el punto de vista desde el punto de vista ambiental. Desde el punto de vista de costo, primero veamos lo que pasa. Perdón, escucho un eco, se escucha un eco, ¿verdad? ¿O estoy solamente yo el que lo escucha? Paoli, nos apague su audio. Aquí se escucha un eco. Es que Paoli tiene su audio. Creo que Carlos lo puede apagar. Iván, apaga tu micrófono, por favor. Ya, perfecto. Bueno, entonces, creo que no se fue. Carlos, creo que tú lo puedes silenciar. Ya. No. Bueno, seguiré, espero que se alcance a entender. Bueno, lo que estamos viendo aquí es cómo cambia el consumo de combustibles. Y otra vez tiene razón llamarse, que a esta ley se le ha apodado la ley combustóleo, porque efectivamente lo que hace esta ley es permitirle a Pemex colocar el combustóleo con Comisión Federal de Electricidad para que lo queme. Y aquí lo ven ustedes en estas gráficas. En los dos escenarios, en la línea azul clara, el área azul clara, es el incremento en el consumo de combustible. Ustedes pueden ver que en los dos escenarios hay un incremento muy importante. La tendencia antes de la reforma era que el combustible fósil que aumentara fuera el gas natural y que cada vez consumiéramos menos combustible. Lo que estamos viendo aquí es que va a haber un incremento muy importante en combustible y una disminución en el gas natural, que a pesar de ser fósil, digamos que es el más limpio de los combustibles, ¿no? Ahora, fíjense lo que pasa en términos del tipo de tecnología que se utiliza. También vemos que las termoeléctricas convencionales en el año 2020-2021 cada vez se usaban menos. Ahora, si esto se implementara en el 2022, volveríamos al pasado y tendríamos un incremento muy importante de las termoeléctricas en detrimento, otra vez, de lo que serían los ciclos combinados, que además de que utilizan gas, son mucho más eficientes y por lo tanto tienen menos emisiones. Vean ustedes, hace ratito nos compartía Marisa que con la LTE se pudo reducir alrededor de 8 millones de toneladas de CO2 equivalente. Esta locura, esta reforma, simple y sencillamente, en el menor de los escenarios, implica aumentos de emisiones anuales de 30 millones de toneladas de CO2. 30 millones. Y en el escenario alto son 40 millones de toneladas. Es un incremento absurdo y la verdad dañino. Lo que, si de por sí todavía no teníamos controlado el incremento en las emisiones del sector eléctrico, con esto vamos a estar muy por arriba. Son incrementos de alrededor de 32 y 44%, dependiendo del escenario en el que estamos hablando. Y vámonos a ver el incremento en los costos, porque además esto tiene incremento en costos. Entonces, el cambiar el despacho en el escenario grave tiene un incremento de alrededor de 16%. Estamos hablando en términos de dinero de alrededor de $3,000 millones anuales. $3,000 millones anuales, a un tipo de cambio de 20 son 60,000 millones de pesos anuales. Aún en el escenario bajo, estamos hablando de 40,000 millones de pesos, 40,000 millones de pesos que se podrían utilizar en otras necesidades que tiene el país y que sin embargo se van a estar utilizando para pagar combustible mucho más caro, para pagarle plantas ineficientes a Comisión Federal de Electricidad. Entonces, a mí me parece que realmente esto es un absurdo y estos son solamente los costos directos. Los costos indirectos que va a haber de esto van a ser todo lo que se va a reflejar en la cadena productiva por estos incrementos en los precios de la energía, porque esto o lo asumen los consumidores a través de tarifas más altas. El presidente dijo que no quería que subieran las tarifas, pero seguramente se refiere solamente a la de los hogares. Entonces, quienes van a terminar pagando por esto van a ser los pequeños comercios, todas las empresas,
y aunque no lo pagaran ellos, aunque se quisiera subsidiar estos 2,000 o 3,000 millones de dólares, que de dónde vamos a sacar ese dinero es una locura, aunque se quisiera subsidiar, lo vamos a pagar como contribuyentes. Es un costo absurdo, pero esos son los costos directos. Entonces, los costos indirectos además van a ser todo esto, el impacto que va a tener, además toda la parte de litigios de la que ya hablaron antes mis colegas. Vamos a tener litigios. Estos no van a ser inmediatos, pero los vamos a ver, los arbitrajes que vamos a ver, los reclamos que va a haber al gobierno, además la cancelación de inversiones. El único que va a querer invertir bajo estas nuevas condiciones y no lo va a poder hacer porque no tiene recursos es Comisión Federal de Electricidad. Entonces vamos a ver que esta ley tiene un impacto económico brutal. Es una locura por donde se le quiera ver. La verdad, yo vuelvo a insistir, quien hizo esto no tenía ni idea de lo que es el sector eléctrico. Bien, muchas gracias. Nos colgamos un poquito, 10 minutos, pero creo que valió la pena con el tema tan complicado. Abro al público aquí que tenemos en la sala principal, alguna pregunta verbal que quieran hacer, alguna observación. Tenemos a Daniel Chacón, si quiere hacer alguna observación de algo que haya faltado. Él es un súper experto que nos ayudó mucho en el grupo parlamentario en la ley de transición energética. Sí, con mucho gusto, Carlos. Saludos a todos. Veo aquí muchos amigos. Bueno, un poquito de propaganda. Hicimos este estudio sobre Tula, lo tenemos recién terminado. Por ahí detectamos concentraciones fuera de norma alrededor de la planta y obviamente una dirección del viento desfavorable hacia la Ciudad de México. Empleamos el modelo más reciente que se utiliza para estos fines. Es un modelo reglamentario de la Agencia Ambiental Americana y vamos a modelar pues varias refinerías para ver el futuro, y en ese sentido, por ejemplo, estaríamos modelando, y qué bueno que tenemos ahí datos de las redes, la planta de Salamanca, la planta de Tuxpan, la de Manzanillo, otras 3 o 4, para ver los efectos sobre el territorio y la violación de las normas de salud. Y efectivamente, como lo han dicho todos los panelistas, esta situación es totalmente desfavorable. También un poquito, y nos gustaría coordinarnos contigo, Paco Salazar, para hacer un estudio o comparar nuestros estudios. Estamos más o menos haciendo lo mismo, y la definición de escenarios de lo que se puede esperar con el nuevo despacho, y también empatar más o menos la logística del movimiento de combustóleo y los datos que tenemos del incremento en la producción en las refinerías con esta intención de utilizarlo en las plantas térmicas, ¿no? Sustituyendo al gas, efectivamente, como lo mostró Paco. Entonces yo creo que aquí hay bastante que hacer. Creo que al gobierno le está yendo muy mal con toda esta información que se está generando. Por cierto, el Centro de Información del CIE, el sistema eléctrico que tiene, la información del sistema eléctrico que tiene CENER, está caído desde hace 2 semanas, algo que se ve así como que de mucha casualidad, de que ya no quieren que saquemos datos de ahí. Bueno, afortunadamente tenemos otras fuentes, como dice el clásico, tenemos otros datos. Entonces sí, se ve que no se pensó en todas las consecuencias, que fue idea de alguien muy cercano, con muy poco conocimiento y muy sesgado hacia la parte ideológica, política, ¿no? Pero bueno, esperamos que el Poder Judicial no se raje y que podamos tener esto. Y bueno, ojalá que hubiera algo de ayuda de parte de Estados Unidos. Eso es lo que podría decir. Gracias por compartirlo, Daniel. Víctor Casillas tiene una pregunta. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todas y a todos. Muchas felicidades y gracias a todos los panelistas por tan puntual exposición. Creo que han quedado claras muchísimas, pues ahora sí que muchísimas aristas de algo tan trascendente y de tan alto impacto estratégico como es la energía en México. Y pues en ese tenor yo quisiera preguntar, y lo escribí ahorita en el chat, tiene mucho que ver con el tema de qué estamos haciendo en el flanco mediático. Mucho se está haciendo en el flanco jurídico, en otros flancos, digamos, donde podemos tomar acciones, pero en el flanco mediático, y sobre todo ahorita en esta coyuntura, citaba en la pregunta que hice en el chat un estudio de
de una agencia de marketing digital del Reino Unido que tiene mucho prestigio y es muy poderosa a nivel internacional, acaba de lanzar ahorita sus tendencias más recientes y habla de una de las tendencias más impactantes en redes sociales. Conciencia tan, digamos, la destacada, el impacto de la, digamos, de aspectos de medio ambiente y de aspectos sociales en las audiencias en Internet. Mi pregunta concreta es, ¿qué tanto estamos aprovechando estas tendencias que finalmente van en tenor contrario a lo que el presidente actualmente va manejando en su tendencia, pues, pro petróleo, pro hidrocarburos, ¿no? Y entonces en ese tenor, pues creo que ese flanco digamos, tiene mucho que ofrecer. Esa es mi pregunta concreta. Saludo también muchísimo a muchos amigos que están por aquí conectados, muchos muy admirados y entrañables. Gracias. Me gusta esa respuesta como para Aminadab. Adelante, Aminadab. Gracias. Bueno, muchos saludos, Víctor. La verdad es que yo veo que el gobierno mexicano, como a muchas de estas, ahora sí que, pues, ocurrencias que tiene el presidente, que yo siento que esta ley, como bien lo dice Paco, la hace alguien que está lleno de prejuicios y no de conocimientos técnicos, está en un ámbito de, pues, no legitimar su acción en función de logros o de proyectos, sino de propaganda. Y yo veo, de hecho, hay toda una propaganda que está circulando en las redes, pues ahora sí que descalificando no solamente a las energías limpias, ¿no? Empezamos con esos prejuicios que si son extranjeras, que si no están pagando impuestos. Entonces, yo lo que no he visto, más allá de lo que ha sido la reacción jurídica que han tenido los jueces para hacer las suspensiones, pues la verdad es que yo veo que, pues, sí hay editoriales, hay algunos planteamientos políticos, pero no hay una respuesta contundente. Yo creo que ciertamente hay un problema en México, que la situación de postración que hay, pues, yo creo que fundamentalmente en la oposición política, no ha convertido en un tema que deba ser de campaña, que deba ser de un debate público fundamental, como creo que lo merece. Y desgraciadamente, pues, no hay esta contundencia en un tema en donde nos estamos jugando el futuro, ¿no? Donde realmente, por más que técnicamente podamos encontrar todos los defectos de esta ley o de esta tentativa del gobierno federal, pues la verdad es que la gente no está teniendo el conocimiento de qué le afecta, no está teniendo el conocimiento de qué es lo que se está jugando a futuro, y entonces estamos cayendo en una lectura que muchas veces es ideológica y que se da en función de simpatías políticas y no de razones ni económicas ni de ningún otro tipo. Eso es lo que puedo comentar. Muchas gracias, Aminadab. Yo quisiera agregar una cosa relacionada con el tema internacional y Sergio y quizás cualquier otro panelista pudiera expander en relación con el tema internacional. Los tratados de libre comercio siempre le han dado la soberanía al país firmante. El problema es que si ejerciendo su soberanía el país parte de algún tratado de libre comercio está violando alguna de las disposiciones del tratado estipuladas en el tratado, violándolo en ejercicio de su soberanía, tiene consecuencias conforme al tratado, ¿verdad? Entonces, quisiera que Sergio nos pudiera expandir ahí el tema en ese aspecto, por favor, Sergio. Sí, sin duda, Carlos. Lo cierto es que el régimen internacional está inmediatamente por abajo de la Constitución, como nuestro sistema en el 133 lo dice y tú lo sabes bien, salvo en el caso de los derechos humanos, donde los tratados internacionales están al mismo rango de la Constitución, de acuerdo con la reforma de 2011. Entonces, por lo menos en el tema de los derechos humanos, vamos a tener muchos problemas para poder salir avantes con una justificación sobre esta medida. Por lo que se refiere a la parte económica, también desde que se firman, y como bien lo afirmas tú, pues hay un impedimento que la propia Constitución como régimen interno pueda modificarlos. El Estado ha asumido ya un compromiso de respetar la inversión y la competencia y no puede modificarlos sin responsabilidades. Lo que yo mencionaba es que sí hay que agotar un proceso interno, que se está en ese periodo, pero lo que sigue puede ser bastante complicado. Yo leía algún cálculo sobre lo que podría valer esto en reclamaciones internacionales
y uno más o menos que me convenciera de 1.200.000.000.000 de pesos, todavía no de dólares. Pero es porque no solamente es lo que implica la inversión, sino el lucro cesante, o sea, lo que estás dejando de percibir. Y entonces hay permisos que ya, como cualquiera de los legados de 92, ya se amortizaron, realmente no tienen ningún costo, ya los inversionistas extranjeros o no, pues ya recuperaron todo su dinero en un margen de ganancia muy alto, es cierto, pero ya lo recuperaron. Ellos pueden elegir si irse y poner su dinero en otro lado o quedarse, pero hay otros que no, que ni siquiera han podido entrar a eso, y eso sí tiene un incentivo muy importante, hacer una reclamación para recuperar lo que habían invertido. Y ya ha pasado, además hay 30 acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones con 32 países, entonces el tema internacional se ve color de hormiga. Gracias, Sergio. Tenemos un comentario muy interesante de Raúl Montera en relación con la oposición. Adelante, Raúl. Gracias. Buenas tardes a todos los panelistas. Me da mucho gusto saludarlos y felicitarlos. Hay un tema... Hay un tema que evidentemente preocupa y que no, en lo particular, no he visto en activo. Me refiero yo a por qué la oposición, y en este caso sí ya vamos a hablar concretamente, va por México, PRI, PAN, PRD, no se ha manifestado públicamente, no ha participado dando su posicionamiento sobre el tema. Eso por un lado, que creo que es importante porque ya los diputados federales entran en campaña dentro de una semana. Entonces creo que es un tema muy interesante que creo que tiene que ponerse en la agenda. Y lo otro, yo también he visto, o no he visto más bien, poca participación de los partidos de oposición con sus colegas extranjeros en el ámbito internacional con el objeto de hacer un frente común, porque yo sé que esto es más técnico, esto está ligado al aspecto ambiental, económico y todos esos temas que yo en lo particular desconozco, pero definitivamente es un tema de la oposición que puede estar respaldado por partidos políticos en el extranjero y que bien serían recibidos en México. ¿Qué opinan? Gracias. Esta me gusta para José Luis Luege. Adelante, José Luis. No, bueno, yo coincido totalmente contigo, Raúl. O sea, es muy pobre la participación de la oposición frente, por ejemplo, al embate que está haciendo a diario López Obrador contra un juez que está actuando completamente apegado a derecho, ¿no? Y es inconcebible, digo, muchos hemos publicado artículos y en redes sociales y todo, pero tienes razón. Yo creo que aquí tenemos una responsabilidad, los que estamos en esta mesa, precisamente el grupo de editorialistas del Partido Acción Nacional, para de manera muy coordinada, desde luego alguien tiene que coger esta coordinación, hacer un mapeo muy bien hecho, para que desde la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, desde los gobiernos estatales y como bien dice Daniel, buscar también presión internacional. Tiene que subir mucho la presión, como en una olla express tendríamos que estar ahorita frente, primero a lo absurdo y violatoria de la Constitución, y luego frente a las barbarismos del presidente, de decir, bueno, y si es inconstitucional, pues cambio la Constitución. Tiene razón, estamos muy mal, o sea, muy pobre la posición de la oposición. Hay que reforzarlo mucho esto, Carlos, hay que hablarlo entre nosotros, coordinarnos y establecer una estrategia que además, bien hecha, va a ser favorable desde el punto de vista electoral. Gracias, José Luis. Viene a colación el último comentario que acabas de hacer tú con una de las preguntas que se han hecho por parte de nuestro público. Don Eduardo lo ha hecho. Perdón que no diga su apellido, pero nomás vienen unas iniciales. Pero lo ha reiterado. En el cambio constitucional, cuya amenaza está presentada por parte del presidente de la República,
¿Qué posibilidades hay de que lo pudiera lograr? Yo le pasaría esta a mi Nadab. Bueno, la verdad es que, a ver, lamentablemente la forma en que está operando el Congreso mexicano, la mayoría de Morena, no está desde luego en una lógica democrática y de división de poderes, sino que está finalmente siendo una agencia de oficialidad de partes de las consignas del presidente. Entonces, lo que veo es que cuando hay este tipo de actos de lo que deciden los jueces, todo eso, lo único que se logra en el caso de la mayoría, es que se radicaliza, ¿no? Entonces se cierran filas y están de alguna forma, pues buscando una, pues ahora sí que complacer la visión presidencial que no tenga, a pesar de que no tenga lógica económica, jurídica y lo que ustedes quieran. Entonces, yo más bien, el tema es que esto debería de ser, como lo acaba de mencionar Luege, una causa que pues hable de lo que tiene que ser la racionalidad económica, la racionalidad técnica, lo que tendría que ser la defensa del Estado de Derecho, del orden jurídico, de la garantía de la inversión, de tantos valores que están en juego, con esta visión que sostiene el presidente, que está inspirada en una realidad que ya pasó, en algo que no es viable, como yo mencionaba. Entonces, ahí es donde habría que cerrar filas para que se pueda construir ahora sí que un frente que no solamente defienda en este caso lo que es las energías limpias o toda esta industria que ha venido creciendo y que está invirtiendo y que está generando empleos, sino es incluso para defender valores mucho más trascendentes como la libertad, como la dignidad, como la división de poderes o como la democracia misma, que es lo que realmente está amenazado con esta pues, actitud del presidente de la República. Gracias, Aminadab. Don Eduardo nos sigue comentando una cosa interesante que está en el público. Él es venezolano y está pues enfocado en revisar similitudes de lo que está pasando en México y lo que ha pasado en Venezuela. Y una cosa común que ve es un intento de desmantelamiento pues de la estructura económica del país, de la estructura productiva, etcétera. Y luego concluye diciendo, mi recomendación es ejercer acciones en bloques y coordinadamente a fin de parar estas políticas que de continuar llevarán al país al caos. Paco Salazar, échate esa, por favor, ese trompo al uña. No, pues yo lo digo Paco Salazar porque Paco es asesor de los organismos empresariales más importantes del país. No, yo coincido. Aquí el tema es que además la locura en esto es que el gobierno claramente tiene una política asistencialista, pero esa política asistencialista depende de un presupuesto que a su vez depende de la dinámica económica. El problema es que estamos matando el dinamismo económico, estamos matando a la industria, estamos matando la competitividad del sector productivo. ¿Quién va a pagar impuestos? ¿De dónde van a salir? Entonces, la verdad es que nos vamos a meter en un ciclo cada vez más peligroso, con una diferencia. Cuando Venezuela empezó con toda esta dinámica, Venezuela estaba gozando del auge de los petroprecios y de todavía una maquinaria de PDVSA que más o menos funcionaba relativamente. Aquí estamos además en una circunstancia todavía peor, porque Pemex es una empresa que ya no tiene futuro, es una empresa quebradísima, es una empresa que ya no tiene rentabilidad. Y entonces no solamente no tenemos los recursos que tenía en su momento, porque ahora ya no los tiene Venezuela, sino que además ya estamos en un nivel de situación financiera de petróleos mexicanos que la verdad se pone muy complicada la cosa, muy, muy complicada. ¿Algún comentario final para despedirnos de alguna de los panelistas que quiera tomar la palabra? Si me permites, Carlos. Adelante, Sergio, por favor. Pues yo felicito a todos los panelistas, me parece que hacen un esfuerzo muy importante para mostrar una visión y un punto de vista muy serio, que afecta desde luego el interés nacional. No es nada más una reforma, va mucho más de por medio. Creo que es importante seguir con detenimiento todos los espacios que se vayan generando para seguir expresando una visión que si coincide o no con la del régimen es otra cosa, pero creo que representa un punto de vista muy válido. Los felicito.
Yo le pasaría la palabra al final a nuestro coordinador de Plumas Azules, del Consejo de Plumas Azules, don Salvador Reding, que nos dé la despedida y que nos anuncie nuestras aviesas intenciones en el grupo de Plumas Azules para los siguientes paneles. Sí, bueno, primero que nada sí quiero hacer una acotación. Se habló del aspecto mediático, lo tenemos prácticamente olvidado. Decimos que es anticonstitucional y no le damos información a la gente. Decimos que hace daño y no le vamos a dar. La información la tenemos con la que presentó Marisa. Bueno, habíamos planeado este ciclo de foros semejante al del año pasado, lo terminamos ahora, pero tenemos la intención que vimos esta mañana en nuestra Junta de Plumas Azules de hacer una nueva serie después de Semana Santa. Yo les agradezco mucho a nombre de mis compañeros también y a nombre del público que se ha beneficiado de sus aportaciones el dar su tiempo y su esfuerzo para este foro y los demás también que ha habido. Yo les pido también, eso lo comenté con don Carlos, que nos manden por correo, por medio del Face, por donde sea posible, sugerencias de qué temas creen que debemos incluir en una serie, digamos, de 4 o 6 foros. Muchas gracias. Un abrazo para cada uno, perdón. Y tomo la oportunidad para saludar a mi querido amigo Paco Salazar, el grande. Madre santa, sí. Aquí. Oye, y aquí a la suegra, mira, aquí está la mamá. La señora Salazar. Oye, qué gusto, Carlos, y ver a todos estos muy buenos amigos. De veras, cómo hace falta su voz en los medios, ¿eh? Se los digo. Y hay que decirle a nuestro presidente, a Marco Cortés, hombre, que se ponga las pilas. Pero ustedes tienen con qué darle carga a la batería. Gracias a todos. Y antes de irnos, para no faltarle respeto a mi compañero Tomás Trueba, ahí te va una, Marisa, final. ¿Qué hacer con los desperdicios de paneles solares que ya no se usan? Pueden causar un grave efecto ambiental. Hay ya disposiciones para su disposición debida. Bueno, en el caso de México no tenemos todavía actualizada la ley de residuos. Se ha hecho varios intentos, pero como se manejan otros conceptos y otros intereses, no se ha incluido. Pero cada vez más estos paneles fotovoltaicos tienen una vida útil entre 20 y 25 años. Entonces, bueno, pues prácticamente se están generando los modelos de no solamente de disposición final, que eso es lo que tenemos que cambiar la visión. O sea, no es a dónde voy a echar como si fuera un residuo, sino ahora es cómo ese residuo se vuelve un recurso. Es decir, lo vuelvo en una economía circular. Reutilizo cada uno de sus componentes y les doy un uso. Entonces, bueno, creo que eso es también importante enfatizar. Extraordinario, muchas gracias. Nos despedimos, cerramos esta primera ciclo de foros de 2021 y vamos a seguirle con el siguiente después de Semana Santa. Muchas gracias. 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 Carlitos. Felicidades. Hasta luego. Saludos. Muy bien, muchas gracias.